Bueno, vamos a empezar el tema 15, cálculo de probabilidades. Si os dais cuenta es el tema siguiente al de técnica de recuento, porque este tema viene como apoyo a este que vamos a ver ahora. Nos saltamos un tema que fue el tema de estadística, que deberíamos haberlo dado antes, porque la verdad que hay cosas que después vienen aquí, en el 15, que nos hacen falta a lo mejor, pero no lo di porque no sabíamos cómo íbamos a ir de tiempo y yo prefería dar estos dos temas. Si los doy y me da tiempo, vamos al de estadística, que ya lo conocéis de tercero de la ESO y de cuarto y de segundo. Bien, cálculo de probabilidades. El tema es muy cortito, no tiene más que, fijaros bien, una y dos hojas y media, así que tampoco es tanto. Aunque es un poquito denso, pero bueno. Vamos a empezar viendo lo que se llaman experimentos aleatorios espacio muestral. ¿Qué son experimentos aleatorios? Son experimentos que tienen que ver con el azar, con la suerte. Entonces, cuando tú haces un experimento aleatorio no sabes exactamente qué es lo que puede ocurrir. Un experimento como lanzar una piedra desde una altura, dejar caer una piedra de una altura, no es un experimento aleatorio. ¿Sabes lo que va a pasar? La tierra va a caer y la piedra va a caer hacia el suelo, ¿no? Pero hay experimentos como por ejemplo lanzar un dado, no sabe exactamente qué va a ocurrir, puede salir cualquier cosa. Entonces es lo que se llaman experimentos aleatorios. Aleatorio viene del latín alea, que significa suerte. Bueno, lo contrario de un experimento aleatorio es un experimento determinista, el de tirar la piedra, ¿no? Bien, un experimento es aleatorio cuando no se puede predecir el resultado que se va a obtener al realizarlo. Tampoco voy a utilizar mucho el del dado porque es un caso muy que se entiende muy bien, ¿no? Lanzar un dado sería un caso. Y vamos a empezar viendo lo que se llama el espacio muestral, asociado a un experimento. Bien, el espacio muestral es el conjunto de valores que puede tomar ese experimento. Por ejemplo, lanzar un dado puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede salir cualquiera de esos números. El dado tiene 6 caras, claro. Bien, pues el espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles. Se designa con la letra de espacio. Y a sus elementos se le llaman puntos muestrales. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos es un punto muestral. También se le llama sucesos elementales, pero bueno, lo vamos a ver después. Un suceso elemental el uno, otro dos, en fin. Muy bien. Suceso aleatorio. ¿Qué es un suceso aleatorio? Pues es cualquier conjunto formado por uno o más elementos del espacio muestral. Un suceso es algo ya referido a ese espacio muestral. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y digo el suceso salir par, me estoy refiriendo a que puede salir un 2, un 4 o un 6. Ese sería un suceso. ¿De acuerdo? Otro suceso, salir impar. Otro suceso, puede salir mayor que 3. ¿Vale? Cosas así. Bien. Los sucesos se designan siempre con una letra mayúscula y entre paréntesis se escribe pues, los elementos que componen ese suceso. En este caso, salir par 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Bien, hay veces que los sucesos, vamos a trabajar más adelante, no se ponen los valores que toman, sino simplemente defines qué suceso es. Por ejemplo, salir par, pues ese es igual y entre comillas ponéis salir par. Ya con eso yo sé que es 2, 4, 6, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se pueden poner de las dos formas. Tipos de sucesos que hay y operaciones con sucesos. Esto es muy importante. Los sucesos son, suceso elemental es el que está formado por un solo resultado. Por lo tanto, tirar un dado tiene 6 sucesos elementales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Suceso compuesto es el que está formado por más de un resultado. Por ejemplo, el suceso salir par está formado por 3 sucesos elementales, o sea, por 3 resultados. ¿De acuerdo? Suceso compuesto. Suceso cierto o seguro es el espacio muestral, es el suceso cierto, seguro, va a ocurrir siempre. Lanzar un dado y que salga del 1 al 6, pues todo. Suceso imposible, que nunca se puede dar, se designa con un cero tachado, ¿vale? Conjunto vacío significa esto. Bien, por ejemplo, que al lanzar un dado salga un 7, pues es imposible, ¿no? Suceso contrario de un suceso A, pues es el que tiene los elementos que le faltan a ese suceso. Por ejemplo, salir par 2, 4, 6, pues el suceso contrario sería salir impar. 3, 1, 3, 5. ¿De acuerdo? Se designa con una rayita encima de la letra, ¿veis? Suceso A, pues el contrario es A con la rayita encima. ¿De acuerdo? Eso es el contrario. Vamos a ver operaciones con sucesos. ¿Qué se puede hacer con los sucesos? Se pueden sumar, se pueden hacer cosas con ellos, restar, se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver entonces algunas de ellas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es la unión. Se llama unión de dos sucesos y se escribe A, una U, ¿ves que es como una U? B, A, unión B. Es el suceso que se realiza cuando
ocurre A, ocurre B o ocurre alguno de los dos. Ese es el suceso unión. Acordaros bien esto, ¿eh? O uno, o el otro, o los dos al mismo tiempo. Eso es lo que se llamaría la unión, ¿de acuerdo? Está formado por la suma de todos los elementos que tengan esos dos sucesos. Por ejemplo, aquí tenéis uno. Al lanzar un dado, tenemos un suceso que es salir impar, 1, 3, 5, y tenemos otro suceso que es salir múltiplo de 3, que sería el 3 y el 6. Pues el suceso unión, ¿vale? A unión B, le vamos a llamar C, es salir impar o múltiplo de 3. Los elementos serían sumarlos. Mirad, el 1, el 3 que están los dos, pero bueno, se pone una vez solo, y el 5 y el 6. ¿Veis? Es la suma de todos los elementos. Con diagrama, vamos a utilizar mucho los diagramas porque aquí os vais a enterar, ¿vale? ¿Veis aquí? Este es el espacio muestral, el rectángulo, aquí estarían todos los elementos, ¿veis? Este es un suceso, el suceso A, que es salir impar, 1, 5, 3, y el B, que está en oscurito, que es salir múltiplo de 3, 6 y 3. Y este es el elemento que tienen en común los dos, ¿veis? Eso es importante, que lo vamos a ver después. Pues la unión sería el 1, el 5, el 3 y el 6, ¿de acuerdo? Bien. Suceso intersección. Se escribe de esta forma, como una U, pero al revés, B. Es el suceso que se realiza cuando ocurren al mismo tiempo los dos sucesos, el A y el B. Por ejemplo, en este caso, como he visto antes, el suceso de intersección de A y B sería 3, ¿de acuerdo? Es el que tienen en común. El que ocurre, ese suceso en el que los dos ocurren los dos, el A y el B. Es decir, este es impar y además es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Confundís muchas veces el suceso unión con el suceso intersección. Mirad, hay un ejemplo muy claro cuando dicen en una clase hay chicos y chicas. ¿Cuál es la si yo elijo un alumno al azar, que sea bueno, aquí estoy hablando de probabilidad, pero que salga chico y chica, pues es imposible, no puede salir chico o chica, o sale chico o sale chica. Pero si dices chico o chica, pues sí, puedes sacar unos u otros, ¿vale? Pero chico y chica no hay un elemento que tenga las dos cosas. ¿Os dais cuenta? No es lo mismo la I tiene que cumplir las dos cosas, mientras que la O es alguna de ellas o las dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? La intersección es el elemento 3. Si tenemos dos sucesos que no tienen intersección, se dice que son incompatibles, no tienen elementos en común, por lo tanto la intersección es 0, es elemento vacío, ¿de acuerdo? Y cuando tienen elementos en común los dos sucesos, tienen intersección, se les llama compatibles. Así que es una primera idea que tenéis que saber. Incompatibles no tienen elementos en común, compatibles los tienen siempre. Una curiosidad es que si dos sucesos son contrarios, son incompatibles entre sí, lógico, porque uno tiene los elementos que le faltan al otro, así que no pueden tener elementos comunes. Por ejemplo, par e impar no tienen elementos comunes, es imposible. Son contrarios, ¿de acuerdo? Son incompatibles siempre, los sucesos contrarios. Vamos a ver algunas operaciones con los sucesos, ¿vale? Aparte de esas, más, por ejemplo. Estos son lo que se llaman las leyes de Morgan, estas dos de aquí. ¿Vale? Dice lo siguiente, la primera ley de Morgan dice que la A unión B, el contrario de la unión, es la intersección de los contrarios. Esto lo voy a hacer después con diagrama, esto lo vais a entender. El contrario de la intersección es la unión de los contrarios, ¿de acuerdo? Estas son dos fórmulas que después en algunos problemas vamos a tener que aplicar. Entonces, a lo mejor me dan esto y yo lo pongo de esta forma porque es más cómodo para calcular. O me dan esto y lo pongo así. ¿De acuerdo? Te da una forma, igual te interesa más la otra. Pues lo podéis pasar de una forma a la otra, porque es lo mismo, ¿eh? Bien, y el contrario del contrario es el elemento A. Después hay aquí una serie de propiedades que no vienen aquí y las voy a apuntar, las voy a poner aquí. Mirad. ¿Qué sería la resta? La resta de dos sucesos es 1 menos la intersección. Es decir, la resta de los sucesos es que ocurra uno, pero que no ocurra el otro. Entonces sería A menos la intersección. Sería A menos el trozo este. Esa sería la resta de A y B. ¿De acuerdo? También se puede poner así. A menos B es que ocurra A, pero y que no ocurra B. ¿De acuerdo? Y después aquí tenéis uno muy curioso también que dice A y no ocurra B, no ocurra A y ocurra B, pues se puede poner como A unión B menos A intersección B.
Esto lo vamos a hacer ahora, lo vamos a ver aquí con esto, para que veáis todas estas cositas. Después ya nos pasamos ya a la probabilidad. Esto solamente son los sucesos. Mirad, aquí tenemos todos los casos que se pueden dar, o casi todos, no todos. Mirad, estos son para compatibles y este de aquí abajo es incompatibles. Vamos a ver los compatibles primero. Mirad, aquí tenéis dos sucesos, A y B. Esta sería la intersección. A intersección B es eso que queda ahí. ¿Veis? Esto significa que los dos ocurren a la vez. Sería la I, ¿vale? Uno y el otro. La intersección equivale a una I. Cuando tenéis un enunciado, si veis la I, ya sabéis que está hablando de una intersección. Alguna vez no dicen I, pero te dicen los dos a la vez. Bien, otro caso. La unión. Mirad, la unión, ¿veis? La unión es que ocurra a alguno de los dos. O el A, o el B, o los dos al mismo tiempo. Sería la suma de todo. ¿Veis? Todo está enrollado. Se escribe así, A unión B. Y sería el A más el B, pero fijaos bien que le quito este trozo de aquí. ¿Por qué le quito la intersección? Porque estos elementos los vamos a contar dos veces, una vez por A y otra vez por B. Por lo tanto, lo quito una vez. Cuando trabajéis con elementos, no os preocupéis porque veréis que no vais a poner, si el 3 si está el 3 en los dos, no lo vais a poner dos veces, lo vais a poner una, ¿vale? Lo estoy haciendo automáticamente, pero para escribirlo hay que escribirlo así, ¿de acuerdo? La unión es la suma, pero le quitarle la intersección. Bien, otro caso, aquí tenéis el que yo os decía, A y no B, ¿veis? Que ocurra A, pero que no ocurra B, por lo tanto habría que quitarle estos, porque estos también son de B, son una intersección y por tanto son de B. Así que A y no B sería A menos B, es decir, a A quitarle B, ¿de acuerdo? Es lo mismo esto que esto. Esto se leería como que ocurra solo A, ¿vale? Es decir, solo A, por lo tanto no B no puede ocurrir. Aquí tenemos otro caso que sería, una de las leyes de Morgan, ¿veis? Esto que hay aquí en blanco sería A unión B, el contrario. La unión es lo que está en oscuro, pues lo contrario es lo que está en blanco. Pues esto también es lo mismo que la intersección de A, de no A, con la intersección de no B, de lo contrario de B, ¿vale? La intersección de los contrarios. Esto sería así, que no ocurran A y B. Esto significa que no ocurra ninguno de los dos. Por lo tanto, es lo que viene en blanco, claro, ni uno ni otro. Esto sería, ¿vale? Y por último, este que tenéis aquí, que es lo que os digo, que no ocurra, que solo ocurra una de los dos, solo uno de los dos. Pues significa que ocurra solamente A más que ocurra solamente B. Así que sería A y no B, bueno, no A y B, o B y no A, me da igual, el orden da igual, tienen propiedad conmutativa, lo puedes cambiar. Y realmente esto es equivalente a esto, sería la unión que le quitas el trocito la intersección, ¿veis? Que ocurra uno de los dos, solo uno de los dos es esto. Esto os haré una foto y os lo mandaré para que lo tengáis claro. Y después aquí tenéis un suceso que es incompatible, ¿veis? Los dos, el A y el B, ni se tocan. Por lo tanto, ¿cuál es la unión? Pues la unión es A más B. No hay que quitarle la intersección como al principio, como ahí arriba, ¿veis? No le quitamos la intersección, porque no tienen, ¿de acuerdo? No los contamos dos veces los elementos. Sin embargo, la intersección es el vacío, no hay intersección. Esto es porque son incompatibles. Muy bien. Bueno, pues estos serían los casos que ya os haré una foto y os lo mandaré. Bueno, pues estos son lo que hay en cuanto a esto. Vamos a ver la probabilidad y lo que nos dé tiempo. Si no da tiempo a ver alguna propiedad, bien, si no, lo dejo para el próximo día. Probabilidad de un suceso. Y probabilidades de la probabilidad. Bien. Dice que en un sorteo se han vendido 500 boletos de lotería, que están numerados del 1 al 500. Si tienes un boleto con el número 34, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Pues bueno, pues muy fácil. La probabilidad de ganar es un boleto entre 500, ¿vale? Bien, si todos los resultados del experimento individuales son equiprobables, es decir, todos tienen la misma posibilidad de salir, tú cuando metes bolas en un bombo, todos tienen la misma posibilidad de salir, ¿vale? Cada uno de las posibilidades. Bien, se puede aplicar una fórmula, que es lo que vamos a ver ahora, que se llama la regla de Laplace. Por ejemplo, la regla de Laplace dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra un suceso A es igual al número de casos favorables del suceso A partido del número de casos posibles. En este caso, un caso favorable, porque teníamos el número 34, solamente es 1, con respecto a 500 que hay en total. ¿De acuerdo? Esa es la regla de Laplace. Pero claro, aquí, para aplicar la regla de Laplace, todos tienen la misma posibilidad de salir. ¿De acuerdo? Es decir, el 34 tiene la misma posibilidad de salir que el 80 y que el 90, si no, no valdría. Si tiras un dado, también todos tienen la misma posibilidad de salir. Hay experimentos en el que cada suceso elemental no tiene la misma posibilidad de salir, pues ahí no puedes aplicar la regla de Laplace, ¿vale? Por ejemplo, tirar una moneda al aire, pues regla de Laplace sí la puede aplicar, ¿no? Porque podría salir lo mismo cara que tiene la misma posibilidad,
¿De acuerdo? Bien. La ley de los grandes números es una cosa muy curiosa porque lo que establece es que cuando tú repites un experimento muchísimas veces, acaba coincidiendo con la explicación teórica. ¿Vale? Os lo pongo aquí, a ver si tengo por aquí una hojita. Por ejemplo, esto, mirad. Lo que dice la ley de los grandes números es, en estadística, os acordáis que estudiamos la frecuencia y después de ahí sacábamos la frecuencia relativa, que es un tanto por uno, es dividir cada valor de la frecuencia entre la muestra, entre el tamaño de una muestra, ¿verdad? Y te daba pues 0 por 1, que era el 10%, 0,2. Bien, la frecuencia relativa me dice en porcentaje cuántas veces ha salido uno de los casos. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo una moneda, me puede salir cara y cruz. Cualquiera de las dos cosas me puede salir, ¿verdad? Bien, la probabilidad de salir cara, teórica, es 1/2. 0,5. Esto siempre es un tanto por uno, es un 50%, efectivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tiro monedas de verdad? Hago el experimento. Pues si yo tiro la moneda, yo tiro 10 veces una moneda, 10 veces, me deberían salir la mitad caras y la mitad cruz, porque tengo el 50%. Pero muchas veces no ocurre eso. Ocurre lo siguiente, a lo mejor la tiro 10 veces y te ha salido 8 caras y 2 cruces. ¿Qué ha pasado aquí? La probabilidad de salir cara es 8 debería ser 8 de las 10 veces que he tirado, ¿no? Me debería salir un medio. Pues no me sale un medio, me sale pues entre 2 y 4 quintos, me sale 0,80, un 80%. ¿Cómo puede ser que salir cara sea de un 80%? Pues muy sencillo, porque he tirado pocas veces la moneda. Y esto puede ocurrir. Se puede dar una tanda seguida de 8 veces salir cara, perfectamente. Es complicado, pero podría salir 8 veces cara seguida. Pero si tú tiras esto 1.000.000 de veces, lo que va ocurriendo es que la probabilidad de que salgan cara y cruces va tendiendo a la probabilidad teórica, ¿vale? La probabilidad experimental coincide con la teórica. Es lo que se llama la ley de los grandes números. Cuando haces un experimento muchísimas veces, acaba tendiendo, la probabilidad experimental tiende a la teórica, a la que tú calculas teóricamente. ¿De acuerdo? Y eso es lo que dice la ley de los grandes números. Por lo tanto, si tú quieres comprobar que efectivamente la probabilidad de salir cara es de un medio, no puedes tirar la moneda 10 veces, tienes que tirarla miles de veces, miles. ¿Vale? 1.000, 2.000, 3.000 y verás que al final te va a salir casi un medio. No te va a salir un medio, pero casi un medio. 0,499. Pero si la tiras 1.000.000 millones de veces, seguro que sale casi 0,5 y 0,5. 0,5 es 50%, claro. Bien, algunas propiedades, las comento rápido y mañana seguimos, ¿vale? Por ejemplo, la probabilidad siempre se escribe con una P, ¿vale? Probabilidad del suceso A. ¿Vale? La probabilidad de que ocurra A, si es un suceso imposible, sería 0 partido por el número de casos posibles, o sea, 0. La probabilidad del suceso imposible, del vacío, es 0. ¿De acuerdo? Del conjunto vacío. Del suceso imposible es 0. La probabilidad máxima, que sería la del espacio muestral, número de casos posibles sería 1, claro. Que salir del 1 al 6 al tirón dado, pues es 1. No, al dividir te sale 1. Así que la probabilidad siempre se va a mover entre 0 y 1 de que ocurra un suceso, ¿no? Claro. Entre lo mínimo, que es no salir nada, sería imposible, que es 0, y lo máximo que sería que pudiera salir cualquiera de ellos. Así que, nuevamente, las probabilidades van a ser siempre 0, 0 con algo, 0,8, 0,3. Si os sale una probabilidad por encima del 1, es imposible, ¿de acuerdo? Que ya os digo que son tantos por 1, Después eso multiplicado por 100 lo conviertes en un porcentaje para poderlo expresar mejor. Pues ya está, esto es muy importante, que la probabilidad entre 0 y 1 se mueve siempre, Aquí vamos a poner mayor igual, porque realmente puede tomar el valor 1 y el 0. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos con más cosas, ¿vale?